Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros. Vamos a continuar la lectura de este capítulo 21 y vamos a leer las dos últimas partes de este capítulo. Y esta continuación parte con el capítulo número 7, con la parte número 7, que se titula La última pregunta que queda por contestar. Y vamos a ver qué nos ofrece hoy la lectura. Y esto comienza así. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y tú, o estás de su parte o contra Él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino enviarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos por dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra Él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra Él, a fin de que Él se vuelva uno de ellos. Y puesto que no saben que son uno con Él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubiesen hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de su fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. Y ellos, una flor, se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león.
y con la misma facilidad el amor puede tocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero éste cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre alude a su ataque asesino convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser el mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a cuáles tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Tal vez ya hayas contestado las 3 primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta a las demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder,
es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que tuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo, o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado, y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que su contestación reside en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y, sin embargo, permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es todo lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues sólo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte,
las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no, pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar que no has dicho no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa, y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante, y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres, y eso será lo que contemplarás y crearás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Así finaliza esta parte número 7, la última pregunta que queda por contestar. Ha sido una lectura muy reveladora, muy directa, como lo está haciendo desde ya hace unos capítulos. Y deseo ver aquello que negué, porque es la verdad. Esa es la última pregunta. ¿Qué es lo que negué? ¿Qué es lo que he negado? He negado mi propia identidad, mi propia verdad, mi ser amoroso, mi luz, y la he transformado en odio, resentimiento, tristeza, sufrimiento. Eso es lo que te dice este texto. ¿Hasta cuándo le vas a seguir dando poder a lo que no es verdad? La palabra verdad tiene mucho peso en nuestro sistema social, en nuestro sistema de pensamientos, porque al parecer existe la mentira, existe lo que no es. Pero en este curso, en este libro, y como lo dice en alguna parte, este es un curso acerca de causas, no de efectos. El curso, a través de sus lecciones, nos enseña a desapegarnos con la forma en la que ocurren las cosas, con la forma en que nos vemos a nosotros mismos, incluso la forma del cuerpo, la forma de los objetos. Desapegarnos de eso, porque nada de eso define
a nada ni a nadie. Esa no es su verdad, es solo el efecto del cómo yo decido verlo. La visión 1, que aquí también se habla, la única visión, es cómo voy a ver las cosas. Y aquí en este texto nos dice que finalmente lo único que necesitaríamos hacer es simplemente preguntarnos a nosotros mismos cuando estamos ya dándonos cuenta de los pensamientos y la percepción que hemos tenido de una situación, porque eso es bastante automático. Afloran, es espontáneo, pero sí el ser vigilantes y darnos cuenta de esos pensamientos es el momento de detenernos y preguntarnos, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que realmente deseo? ¿Son estos pensamientos mi verdad? Yo agregaría esa última pregunta. Y nos habla también de esa gran felicidad, porque el sufrimiento, al no ser real, pero que para nosotros se vuelve tan real que lo llegamos a sentir, nos habla de que cuando la felicidad es elusiva, y lo que yo entiendo, y puedo estar equivocada, cuando lo asociamos a algo que tenga que estar sucediendo o siendo, claramente va a ser una felicidad esquiva y a ratos y de momentos, que es la que vivimos en este mundo, la que conocemos, entre comillas. Pero el curso de aquí te dice, la felicidad tiene que ser constante. Pero esta se alcanza al abandonar el deseo de lo que no es constante. Y aquí la pregunta que surge en mí en este momento, ¿por qué quiero que las cosas sean siempre iguales? ¿Por qué quiero sostener y apegarme a algo para siempre? Porque creo que es la fuente de mi felicidad. Y esa es la gran ilusión del hombre. La fuente única de felicidad y de la real felicidad somos nosotros mismos. Así que voy a dejar hasta aquí este análisis de esta parte y vamos a continuar con la última parte de este capítulo. Recordemos que este capítulo se llama La razón y percepción. Y esta parte 8, que es la última, se llama El cambio interno. Vamos a seguir, parece. Así que vamos a ver qué nos propone esta parte. Y dice así: ¿son entonces peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así muere, por razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó, porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. La dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación. Al estar tan segura de su visión como su creador, lo está de lo que Él sabe. La felicidad contempla todo y ve
que todo es uno. No ve lo efímero, pues desea que todo sea como ella misma, y así lo ve. Nada tiene el poder de alterar su constancia porque su propio deseo no puede ser conmovido. Les llega a aquellos que comprenden que la última pregunta es necesaria para que las demás queden contestadas. Del mismo modo en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. La razón te diría que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente, pues si lo que deseas se te concede y la felicidad es constante, entonces no necesitas pedirla más que una sola vez para gozar de ella eternamente. Y si siendo lo que es, no gozas de ella siempre, es que no la pediste. Pues nadie deja de pedir lo que desea a lo que cree que tiene la capacidad de concedérselo. Tal vez esté equivocado con respecto a lo que pide, dónde lo pide y a qué se lo pide. No obstante, pedirá, porque desear algo es una solicitud, una petición, hecha por alguien a quien Dios mismo nunca dejaría de responder. Dios ya le ha dado todo lo que Él realmente quiere, mas aquello de lo que no está seguro, Dios no se lo puede dar. Pues mientras siga estando inseguro, es que no lo desea realmente, y la dación de Dios no podría ser completa a menos que se reciba. Tú que completas la voluntad de Dios y que eres su felicidad, tú, cuya voluntad es tan poderosa como la suya, la cual es el poder que no puedes perder ni en tus ilusiones. Piensa detenidamente por qué razón no has decidido todavía cómo vas a contestar la última pregunta. Tu respuesta a las otras te ha ayudado a estar parcialmente cuerdo. Es la última, no obstante, la que realmente pregunta si estás dispuesto a estar completamente cuerdo. ¿Qué es el instante santo sino la llamada de Dios a que reconozcas lo que Él te ha dado? He aquí el gran llamamiento a la razón, a la conciencia, de lo que siempre está ahí y a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. He aquí la paz constante que podrías experimentar siempre. He aquí, revelada ante ti, lo que la negación ha negado. Pues aquí la última pregunta ya está contestada y lo que pides concedido. Aquí el futuro es ahora, pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar. Pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Hasta aquí la parte número 8 y el capítulo 21. Así finaliza la razón y la percepción, recordándonos el gran cambio interno. No hay nada fuera de ti. Lo que pides se te dará. Aquí nos habla de ese poder creador. Pero cuando hay inconsistencia dentro de nosotros, cuando hay duda, cuando hay indecisión, nada se puede manifestar.
porque Dios no sabe cómo contestar a algo de lo cual no estamos seguros. Así funcionan las leyes del universo. Dios responde con un sí rotundo a todo aquello que deseamos profundamente. Sin embargo, como no sabemos lo que estamos deseando profundamente, es que reclamamos contra Dios. Mi mamá tenía un dicho que la última vez que me lo dijo me puse a reír porque lo comprendí totalmente. Ella también creía que Dios nos mandaba cosas sin que nosotros se las pidiéramos. Y su dicho decía: ¿qué trabajo nos manda el Señor? Y eso es lo que todos pensamos realmente. Si creemos o no en un Señor, pareciera que le echamos la culpa a la vida, a la existencia, al destino, al karma, a los ancestros. Le hemos puesto etiqueta a todo para desentendernos de nuestra responsabilidad. No hay que sanar ancestros, lo siento. No hay que sanar heridas, lo siento. No hay que reivindicar un pasado que ya no existe. El futuro es ahora. Y esto te lo dice aquí el libro. Es ahora donde redimes todos tus pensamientos. Porque el tiempo es solamente un obstáculo. Es impotente ante el deseo de lo que nunca ha de cambiar, dice aquí. Este capítulo ha sido bastante certero, como todo el libro realmente, pero siento que cada vez es más explícito y claro. Ya no hay tanta parábola o palabras entre líneas. Aquí las palabras están en las líneas. Así que comencémonos a cuestionar, a preguntarnos, a reconocer que lo único que nos va a acercar a ese gran deseo para que Dios nos los pueda conceder es dejar de juzgar. Y esto creo que lo hemos venido decidiendo. Dice: del mismo modo, esa es una palabra muy Jesús, del mismo modo, en que la paz tiene que llegarles a quienes eligen curar y no juzgar. Esa es la receta. Así de sencillo y simple. No tienes que hacer nada, sino dejar de hacer lo que estás acostumbrado a hacer, que es juzgar. Por eso este proceso que tiene el libro, en realidad, primero te hace desaprender todo lo que ya has aprendido, porque ha ido por una línea o un camino distorsionado, para luego comenzar a reencontrarte con la verdad, no aprenderla, porque realmente eso ya está en ti, ya lo sabes, solo lo habías olvidado. Así que hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Espero que te haya gustado. La próxima lectura nos vamos a internar en el capítulo 22. Así que te espero, te escucho, te leo y nos estamos escuchando muy prontamente. Un besito, que estés muy bien y te quiero muchísimo.